saludo al pueblo dominicano y al presidente Danilo Medina. Lo que yo quiero explicar, yo creo que todo país es un presidente, pero esa enfermedad está en todo el país. Yo creo que todos los presidentes ayudan a su país. Aquí nosotros somos los haitianos, viviendo en República Dominicana. Está bien, nosotros tenemos presidente también, pero yo quiero saber, pasó este problema aquí, el presidente Danilo le da comida a los dominicanos y dinero. Supongo, él no tiene obligado para tener a nosotros, supongo nosotros tenemos presidente, pero yo quiero saber dónde está el presidente de nosotros y qué está haciendo, o si no, si está vivo o si está muerto, no dice nada. Aquí uno tiene que pagar casa, uno tiene que echar gas, uno tiene que comer, tiene que comprar leche y pan para los muchachos y no hayan un peso. El trabajo, tiene 3 meses y pico en su casa sentado, nadie no puede comer, nadie no puede salir. Cuando son las 4 uno tiene que estar trancado. Dime, y los dominicanos que viven a Haití comen, hallan su dinero, pero ¿y por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros no? ¿Y dónde está el presidente de Haití? Ahora nosotros estamos en la embajada de nosotros, dice que va a dar comida, dice que va a dar cuarto, y nosotros estamos aquí a las 6 de la mañana, mire qué hora es, ya son las 11, ¿y dónde están? No parece nada, ni nada, por favor, al presidente Jovenel Moïse, ya nosotros no la queremos ya, por favor. Mira, ve, si fue así, no se va a cumplir su misión. Por favor, mira a ver lo que tú puedes hacer, o si quiere durar su tiempo, mira a ver lo que puedo hacer. Yo estoy aquí desde las 6 de la mañana, ya van a ser las 12 ya. No, ni para desayuno, ni para comprar agua, aquí yo tengo que irme para mi casa. Subió un mensaje de que va a dar comida, cuarto, y todavía no parece nada. Por favor, yo quiero saber dónde está el presidente, dónde está el dinero que él tiene para mantener a nosotros. Gracias. Nous payons taxes dans le pays, même à tout le monde. Parce que le peuple dominicain, le président dominicain a aidé. Parce que chaque jour, on va manger, on va activité. Nous-mêmes haïtiens, c'est nous pour casser. L'autre de nous maladie, nous-mêmes pas maladie, t'as tué nous. C'est grand gros, t'as tué nous dans le pays. Papá, ¿qué quiere hablar? La cámara. No.
Que nosotros va a afectar a los otros dominicanos. Entonces nosotros no vamos a morir con coronavirus antes que se representa el caso, viendo 20 o 30 casos de los muertos de los haitianos aquí en el país. ¿Pero qué es lo que ustedes están pidiendo ahora aquí? ¿Qué están pidiendo? Alimentos, que nosotros no tenemos trabajo, no tenemos nada. Trabajo, nada, no tenemos. ¿Tú me entiendes? Somos un ser humano como cualquiera. Tenemos sangre, corazón, sufriendo igual como cualquiera. Porque no tenemos nada de ayuda. No tenemos nadie. Entonces cuando nosotros empezamos muriendo, lo van a empezar sacando a nosotros en los barrios con manchete, puñalada, con tiro, limpio. Pero eso no, yo no quiero eso, porque el hambre mata. El hombre no piensa, el hombre mal comido no piensa. ¿Lo recibió alguien aquí ya? No tenemos representantes aquí en este país. Nosotros no tenemos un representante. Si la República Dominicana quiere que mandar nosotros todos allá, peleamos, enfrentamos, mandarnos camión, sacamos a nosotros aquí, porque estamos muriendo. No tenemos nadie aquí. Yo sé aquí que yo estoy hablando, me quieren mandar a matarme. Adelante de la prensa que me pueden mandar a matarme, pero mi dignidad no me puede quitar ningún hombre. ¿Pero por qué decidieron venir todos? Quiero saber qué lo motivó a venir aquí justamente de embajada. Es cierto que... Porque pagamos impuestos aquí en la embajada. Cada haitiano que está aquí, para hacer un pasaporte, paga $180. Para cruzar la frontera, te pone una visa de 15,000 pesos, 300 y pico dólares. ¿Tú me entiendes? Pero no tenemos nada. Y los impuestos que nosotros pagando, porque ellos no quieren colaborar con nosotros para dar una ayudita, para aguantar esa pandemia que hay ahora en este mundo. ¿Ustedes quieren que la embajada le dé una ayuda para subsistir en estos meses? Eso es lo que busca exactamente. Ayuda que nosotros queremos. Ayuda porque nosotros no tenemos nada. No tenemos trabajo. ¿Dónde que hay trabajo aquí? No hay trabajo aquí. Ni para los dominicanos ni para nadie. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál es el nombre de tu esposo? Mi nombre es Jan William. Jan William Joseph. Ok. La vaina está complicada en este momento, Dime, güey. Estoy aquí para decir algo, Por favor, me llamo Tomás Chauvet, mi nombre es. Yo quiero saber qué va a hacer Jovenel Moïse con el pueblo haitiano que está sufriendo mucho, que está pasando mucha calamidad. Yo conozco el pueblo que yo vivo, los Prados San Isidro, los haitianos están pasando mucha hambre, pasando mucha calamidad. Hay muchos de ellos que están comiendo mango con sal, Dios mío, que está embarazada, Dios mío. Yo quisiera saber, yo no voy a decir muchas palabras, ¿entiendes? ¿Qué va a hacer la embajada haitiana con nosotros, me entiendes? Nosotros vinimos aquí directamente para preguntar, ¿me entiendes? Para pedir una ayuda. Di que él que se va para su país, ellos que se va a su país va a conseguir dinero. Ellos que se va aquí va a conseguir comida aquí. Entonces, usted como de la prensa, dime algo, ayúdanos a nosotros para recibir ese comida. Gracias. ¿Desde qué hora están aquí? ¿Desde qué hora están aquí? Nosotros aquí de 6 de la mañana, oíste. ¿Es el primer día que vienen? Sí, fue el primer día que nosotros vimos aquí, en este país. Y dicen que no le ha recibido nadie de la No, nosotros no recibimos nada de este país, oíste. Y él mucho que está sufriendo. Ya por lo menos yo, un haitiano aquí que está muriendo de hambre. Fui yo que logré ir con 50 pesos para sobrevivir, embarazado. Qué pobreza, ¿eh? Ayuda a nosotros. Por eso mismo, ¿me entiende? Nosotros, usted como la prensa, ayuda a nosotros, ¿me entiende? Para ver en qué caso usted puede ayudar a nosotros para resolver. Me llamo Tomás, mi nombre es Chaunet, oíste. Yo tengo 2 hijos sin mujer abandonado, ya tú sabes, oíste. Gracias. Mi nombre es José Mercedes. Mi nombre es José Mercedes. Nosotros aquí como haitianos, embajada haitiana aquí en República Dominicana, nosotros necesitamos ayuda. Haitiano está viviendo una situación muy difícil aquí. Los haitianos no tienen ayuda aquí. Haitianos, nosotros
vive como gente también, nosotros paga la casa. Muchos haitianos que aquí son padres de familia y tiene 3 hijos, 4 hijos y la mujer para mantener. A las 4 uno tengo que estar trancado en su casa. Entonces a nosotros no está sirviendo nada. Muchos haitianos están cogiendo mucha lucha aquí. Hay muchos haitianos que quieren regresar en su país, no pueden viajar. La frontera está trancada y no había trabajo, no había ayuda. Haitianos están muriendo de hambre en ese momento del COVID-19. Nosotros, ¿quién nos ayuda? Y por eso nosotros aquí, para que nos ayude a nosotros también, porque nosotros comemos, nosotros pagamos la casa, nosotros hacemos de todo igual como todo el mundo. Nosotros tenemos sangre como todo el mundo. No hay nadie que está pensando con nosotros. Por favor, yo estoy mandando este mensaje al presidente Jovenel Moïse. Camina rápido, mira a los haitianos que están viviendo en ese país. Los haitianos están viviendo aquí, no tienen ayuda, es padre de su familia, tiene 3 hijos, tiene 4 hijos, no tienen ayuda. El dominicano que está viviendo aquí tiene ayuda, el presidente dale ayuda, pero nosotros como haitianos no tiene ayuda, no tiene nadie que está pensando con nosotros. Por favor, piensa a nosotros también que está viviendo sin trabajo, los hombres, la mujer que está viviendo aquí, que tiene 3 hijos, 4 hijos, que paga la casa y no había trabajo, está muriendo de hambre. Mi nombre es José Mercedes, yo vivo en Jaina. Por favor, yo mando ese mensaje al presidente Jovenel Moïse. Aquí nosotros viene a embajador ahí, para que te escucha la autoridad a nosotros, para que piensa con nosotros también, porque nosotros comemos, nosotros pagamos la casa, nosotros somos padres de familia, nosotros somos la gente como todo el mundo. A nosotros nadie nos va a pensar con nosotros. Es por eso nosotros aquí. Gracias, por favor. Gracias. Ustedes los que van en Haití, pero recuerden que ustedes no hagan. Recuerden que ustedes no están en Haití. No, aquí todo el tiempo, aquí no hay así de carnaval. Nosotros tenemos presidente ahí, presidente que tengo allá. Pero sí, aquí le da orden, va a orientar, aquí te mata todo. Te mata todo. No estoy relajando. Bien, Moreno, bien, Moreno. Abusa a la gente, por favor, no abusa a la gente. No abusa a la gente. No abusa a nadie. Sí, somos aquí. Pero nosotros tenemos valor para aguantar eso, me importa. Nosotros tenemos valor para aguantar eso. Claro, para aguantar eso. Eso te va a matar a ellos mismos. Claro, pero no puedes tirar Nosotros tenemos valor para aguantar eso. Pero con eso, esa parte de nosotros aguantar eso.
¿Verdad? No, yo no puedo dar cuenta de eso. Eso no es ningún malo, no es ningún malo. Usted le puede dar cuenta de eso. Ustedes se llevan lo que le dijo a las autoridades. Nada va a pasar. Ya que qué problema con ellos. Ningún problema ya. Esa es la embajada de Haití. La embajada de Haití, estamos en Haití aquí. Estamos en Haití aquí. Mira, yo transformo ahí. Primero que tenía que hacer, debería mandar a poner 4 oficinas. 4 oficinas aquí. Primero, lo iría con los líderes de aquí, con el presidente de aquí. Necesita 4 oficinas. Deposita ese dinero, como hay jura. Dan 4 personas, los que tienen su documento, que están documentados, que tienen su documento, pasan a la oficina de eso, con su cédula, dominicana, o sea, haitiano. Algo pasó a ayuda, no va a haber problema. Pero si andan con ese grupo, los grupitos cerrando la calle, como en la calle son de esas, va a haber problema todo el tiempo, todo el tiempo para disparate. Debería pasar por una oficina con su documento. Lo que está ilegal, lo que está ilegal es variar. No tenía que estar hablando tanto. Nadie está buscando de porque nadie le da a nadie. Mira, tiene que mandarme el presidente allá aquí para matarlo. No puede buscarlo allá para traerlo acá para matarlo y ya no me firma allá. Buscarlo ahí. Y tampoco no ponen la guarda. Hay haitianos que quieren ir su casa. Es que lo Aquí uno tiene derecho más acá. Mándame ese maldito presidente allá para yo matarlo aquí. Mi casa, mi casa, mi casa. Es mi casa. Ambasada haitiano, mi casa. Ambasada haitiano, mi casa. Ambasada haitiano, mi casa. Mi casa. Ambasada haitiano, mi casa. Ambasada haitiano, mi casa. Mi casa. Ambasada haitiano. Estamos pidiendo a nuestro gobierno. Ok, estamos pidiendo ayuda a Danilo Medina. Estamos pidiendo ayuda a nuestro gobierno. Al gobernador Moïse estamos pidiendo ayuda, no a ustedes. Pero que vaya el gobierno aquí, pero el gobierno aquí ya. No, el gobierno aquí. Te va a dar algo, allá no. Te digo, no. Lo que está pasando ayer. Pero que tú fui para Palacio allá. El presidente. Anoche. Ya. Tumba el tema, ya. Comida en los 3 ojos. Pasó un camión con los militares dominicanos. Recibiendo comida. Y salieron los dominicanos. Y estamos entregando funda de comida dominicana. Cuando salieron los haitianos, hasta llevaron preso a un haitiano. Oíste. No dieron nada a los haitianos y llevaron preso a uno. Los dominicanos salieron de su casa. Mire, yo estoy motherfucker. Solamente nosotros queremos el Martelly, nosotros queremos aquí, el Martelly. Nosotros queremos Martelly volver allá en Haití. Pero yo venía aquí Martelly, nosotros queremos para yo matar al presidente de aquí. El virus. Muy bien. Hay que matarnos a nosotros todos. Por ser malo y por ser racista. ¿No? Es mi casa. Ahora ahí sí tenemos
ojalá los dominicanos no ha hecho nada. Tenemos otra vez, estamos terminando. Hambre, matame. Desayuno, Mire, yo quiero hablar con respecto a eso. Quiero que yo voy a hablar. De verdad que le pasa, ¿verdad? Por cosas del diario Oriente, ¿me entiendes? No sé si me puede escuchar bien con la máscara. ¿Me puede escuchar? Mire, mi nombre es Pastor Rafael Basilio Isidoro. Yo vivo en San Cristóbal. Vivo en San Cristóbal. Yo salgo de mi casa por respeto a ese mensaje que me enviaron por WhatsApp para que todos los haitianos puedan bajar para aquí en la embajada para recibir una ayuda para ellos pueden sobrevivir. Pero el presidente Jovenel Moïse, por la cual le da la orden para enviar ese mensaje para que nosotros pudimos venir aquí. Entonces, yo entiendo, es una forma que no tiene sentido, algo mal. Se ve mal que un presidente del país puede tratar así, esa manera, a un pueblo, realmente a su nación, donde que el presidente Danilo Medina ha dado realmente ayuda a su pueblo, ha ayudado a su pueblo. Pero nosotros, no es verdad que el presidente Jovenel Moïse puede permitir que toda esta gente, los que viven en bastante lejos, salir de su casa para venir aquí, a perder tiempo, a pasar hambre, a sufrir en esa situación. Yo realmente, yo entiendo, eso es mal, es una crítica para nuestra nación. Entonces me gustaría que el gobierno, que el presidente, tener más carácter, más sentimiento, tener el valor como gobierno, tratar su pueblo, su nación, su sangre más mejor. Me gustaría también que el pueblo que nos esté escuchando en las redes sociales también nos ves escuchar, oír el malagradecimiento, lo que hace nuestro presidente. Yo le digo nuestro presidente, para mí, no malagradecido, para mí, mi presidente, de los 35 años tengo yo aquí en este país, me ha tratado de una manera, ha sido agradecido la República Dominicana. ¿Por qué agradezco? De todo lo que yo aprendí, yo como pastor, con el pueblo que yo tengo delante de mí, yo sé las situaciones que yo está pasando. Entonces, si salimos en nuestros hogares, venir aquí para recibir esta ayuda no es bueno, eso se ve feo por el presidente Jovenel Moïse y se ve feo también por lo que manda aquí en la embajada, los jefes, el director de la embajada que está aquí en la República Dominicana. Yo me gustaría que yo tenga más carácter, más sentimiento de gente, ¿me entiende? Tratar como personas, venirnos aquí, ¿me entiende? Y así que muchísimas gracias también de los jefes dominicanos que ha socorrándonos, ocupando, porque todo ello está haciendo cuidándonos también de que no contaminarnos de esta enfermedad incurable que está matando del nivel mundial. Necesitamos la ayuda, necesitamos que el presidente también desde Estados Unidos, del nivel mundial, puede ver la situación de este pueblo, el sufrimiento que ellos está pasando. Hay muchos que no tienen pasaje para salir, ni puede salir de su casa. Me gustaría que el internacional diga algo respecto de este sufrimiento, hambre que estamos pasando aquí en el país. Muchos que no tienen trabajo, padre de familia con 5 o 6 muchachos, ¿entiende? Encerrado, no puede salir según la orden del país. Tenemos que obedecer a la ley terrenal, lo que dice el país. Entonces, yo quiero también que la prensa, ustedes, también el gobierno del país, también llama atención a la República de Haití, el presidente Jovenel Moïse, como un hombre que sea más agrato, que sea más, como te digo, comprensible, más responsable. Él es demasiado irresponsable, ¿me entiendes? Que tomar su responsabilidad ya, porque ahora esta gente no sabe cómo va para su casa. Hay muchos que vienen solamente con el pasaje y no tienen para hacer nada.
Así que muchísimas gracias. Este es todo que iba a decir. Mi nombre es Pastor Rafael para servirle. Dios le bendiga. Dile a él también, después de esta vuelta. Mándale a nosotros a Matelí, por favor. A Matelí, Estamos cuidando nosotros mismos, pidiendo presidente. Oye bien, nosotros somos... Nosotros somos haitianos. Vengan para acá. Uno. Nosotros somos... Ustedes se viven con los... Ustedes se viven con los haitianos, ¿no es verdad? Pero está bien. En realidad, si ustedes, si mandan a decir una cosa que va a dar un ayude a nosotros en todas las embajadas, darán un ayude. Pero está bien, si llega, pero no tiene que cogiendo polvo para tirar arriba de otro. Porque ¿quién ha tirado polvo? ¿Comprende? ¿Quién ha tirado polvo? Ellos tienen los vasitos ahí mismo, ahí escondidos, ahí tirando ahí. Hay una hermandad que no tiene. Ese grenar, ese no están para eso. Óyeme, a mí yo no estoy pidiendo comida, yo quiero irme a mi país. Yo quiero irme, yo tengo donde que yo vive. Yo quiero irme, abre la frontera, solamente eso que yo quiero. Yo tengo su de maldad. Y tengo muchas cosas allá. Habla la verdad. Esta para acá. Somos una persona igual que usted. Usted llamando fulana, ven. Fulana, ven acá, fulana, 10, ya. Ahí se pasó el panel. Solo no haga uno ya. Même si tu la mise d'une chose, c'est si tu kuna divini potecito de plástico. Están en la mano, escondió en la mano, caminan atrás de otro. No, así no es, mi hermano. Somos los hijos de Dios. Vamos a tratarnos igual como un hermano. Como tú me dijiste, yo estaba para los ahí, quítate. ¿Qué sincero? Yo me dije, ¿dónde no la pero no hay que darnos por. Ya. Tú tienes que fijar. Espérate. Diga. La información que ustedes tienen que saber que hay una enfermedad y la oferta, no pueden haber tanta gente juntos. Ustedes no saben cuándo ustedes están enfermos. Ustedes se pueden enfermar entre ustedes, no pueden enfermar de todos. La embajada está cerrada, ellos están haciendo nada aquí. Están perdiendo su tiempo y haciendo nada. Pudiendo contagiar a algunos de los compañeros, contagiarse entre ustedes. La información que salió en la embajada no está mi cabeza, yo no defiendo a nadie, porque ellos vienen a pelear, pero ellos no vienen a pelear. La verdad de ellos tú lo dices, porque tengo los ojos, y aquí, la República Dominicana está viajando aquí de 1986, tengo la está bien. Por favor, hacer nuestro trabajo. Y no te injusto, Eres tú que hablas bien, es que hay algunos de ellos no saben hablar con mira, esos jefes de Jesús. Si no va a volver a mí, no va a caer, no va a volver, si no va a volver, un kilómetro para que si no te pagas
Pero não é sempre na fé. É para na fé. É se não com vale. É se não com vale. É para na fé. É no cabelo. Na machine. Está bien. Está bien, está bien, Usted está hablando, ellos no tienen que ver nada en eso. Ellos no tienen que ver en eso. ¿Entiendes? Los americanos mandan como 50 millones de dólares allá en Haití. Entonces, ¿por qué no mandan 3 millones? Oye, aunque es 2 millones, ¿por qué no mandan aquí? Entonces, para repartir a nosotros. Ellos no tienen que ver nada. Ellos no tienen que ver nada en eso. ¿Entiendes? No tiene que ver el gobierno de Haití que tiene que ver en eso. No está haciendo loco la haitiano aquí. El gobierno recibe 50 millones de dólares. Ustedes haitianos tienen valor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar una pandilla. Hey, por favor, crucen para aquel lado, que está Embajada, cierra la embajada haitiana. Cierra. Tiene que moverse ahí. Vale, no vamos para allá, vamos para allá. Yo no me voy a juntar con él. Es que si usted está agarrando y queda juntando a todo el mundo. Oye, le dije, déjeme la autopista limpia, coño. Oye, no hay nada que te lo diga. Es que ustedes saben que no se puede juntar. Esto tiene que estar libre. Ya estoy por ahí, Sandoza. No va a divulgar un colotón. Sale el César, ya estoy la puta. No hay nada, entonces dígame, también, pero dime, ¿qué te va a atender si no hay nadie? Está ahí por dentro.
Y los que están cogiendo una enfermedad ahí. ¿Y los que están allá adentro? ¿Qué vamos a hacer con ¿Cuál es ellos? allá adentro? No hay nadie. No hay gente. No hay gente. No hay gente. Eso está cerrado. Hasta que bajó la costa ya. Bajó la costa. Váyanse a su casa. Eso era ya. A las 8 está aquí mañana. A las 8 mañana. Tempranito mañana. ¿Cuántas huevales? Mañana temprano, a la primera hora. No, mañana temprano. A la primera hora. ¿Qué pasó, mamá?
Gracias.